no le demos tanta seriedad. Así es. Que muchas de las veces decimos, no, pues de todos modos, de mala gana, pues actuamos. No va a pasar, Porque es algo eso aquí actuado. no pasa. O sea, Así es. Pero, por ejemplo, es muy también común que siempre pensemos a lo mejor en únicamente un sismo. así es. Pero también tomemos en cuenta que ese sismo puede generar a lo mejor un cortocircuito, que a la vez se provoca un incendio. Así es. No sé, algún derrumbe de alguna vivienda. A veces tenemos las viviendas en malas condiciones. Todo eso debemos prevenirlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos nuestro plan familiar de protección civil, Sí. sabemos que nuestra vivienda a veces puede tener unas partes más seguras que otras, desde luego. Entonces todo esto lo debemos de prever desde antes. Decimos, si viene un sismo, en mi casa tengo esta parte más segura. Sí. A lo mejor pensamos en la calle, ¿no? Pero pues nos agarran paños menores en la madrugada, pues Así ni es. modo de salirnos a la calle. Pero pues si no hay de otra, preferible, mejor ponerse a salvo. Pero también muchas de las veces podemos considerar, por ejemplo, un cuarto pequeño que no tenga tantos cristales que Ajá. nos puedan lesionar. Así es. Podemos, por eso en el simulacro nosotros actuamos y nos conducimos a un lugar seguro, al más seguro que tengamos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los sismos son tan espontáneos, Sí, que no nos da tiempo trasladarnos a un lugar muy seguro. No, pues si nos diera tiempo para eso, pues vámonos a la punta del cerro, a lo mejor ya no nos pasa nada. Exacto. Ahora bien, por ejemplo, yo creo que las estructuras de nuestras viviendas o trabajos no son iguales, ¿no? Claro. O sea, hay gran diferencias, entonces tienes que prever qué hacer en cualquier momento, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, los balóteros que trabajan en una estación de radio está hasta el tercer piso, ¿no? Pero no es lo mismo trabajar en una tortillería, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí hay gas. La Así situación es es un poquito más complicada, es más compleja. Entonces yo creo que sí tienes que prever a pro de las condiciones en las que vives para poder enfrentar un sismo, y para ello hay que hacer simulacros. Claro que sí, precisamente eso se llama un análisis de riesgo. ¿Ok? Hay que hacer un análisis de riesgo para que nosotros podamos visualizar en nuestro entorno en el cual estemos. Muchas veces nosotros partimos de nuestro hogar, que es donde la mayor parte de nuestras vidas nos podemos pasar. Así es. La otra parte es en el trabajo. En el Así trabajo, por ejemplo, ahí ya se realiza lo que es un plan de emergencias. Plan de emergencias. Ajá. Es un programa interno que se diseña a través de tanto de situaciones previas que se han presentado, Sí. como de algo que no podemos dejar de considerar que pueda suceder. Un ejemplo, yo estoy trabajando en X empresa, Ajá. pero ¿qué pasó? Que de buenas a primeras a un lado de mí me iba a poner una gasolinería. Sí. Ah, bueno, entonces ya mi plan lo tengo que modificar, Así mi programa es. lo tengo que modificar. Así es. Y desarrollo un plan para en caso de un incendio en la gasolinería, hacia dónde voy a correr. No voy a correr hacia la gasolinería. Tengo que buscar otra ruta de escape o un lugar donde me pueda yo poner a salvo. O sea, todo esto es como, decía, es como un traje a la medida. Tienes que ir diseñando todos los detallitos tienes que ir. ¿Por qué? Porque este mundo es cambiante. Así Y es. muchas de las veces estamos de una forma, al ratito se nos modifican nuestros hábitos, se nos modifican muchas cosas. Sobre todo ya que mencionaba lo de las viviendas, es muy común que vemos, hay que entender también que a veces la pobreza no nos da para mucho. Así es. A veces hacemos unos cuartitos de adobe, pero ¿qué pasa? Que hay un dinerito a veces y le continuamos con algo de concreto. Ajá. Entonces, cuando hay sismos en esas zonas, como que si se lijara entre el adobe y el cemento, lógicamente, o sea, se empiezan a formar grietas. Así Algunas de las grietas a veces no son tan considerables. El adobe, la verdad, es muy resistente y no representa tanto riesgo como es el concreto. El concreto, así Pero es. no deja de ser. Hay que observar los niveles de nuestras paredes, Así si no hay es. declives. Hay que observar muchas cosas. En caso de agrietamientos, las fisuras, hay que ver de qué magnitud son, sobre todo cuando son diagonales. Muchas de las veces puede representar mucho riesgo porque puede haber un deslizamiento de nuestras paredes y ahí sí puede haber un derrumbe más fácilmente. Todo eso debemos de analizarlo. Y es que pareciera que no, pero Protección Civil, por ejemplo, y ahorita que hablamos de esta sección que es Protección Civil en casa, pareciera que no le tomamos importancia, pero de repente, ¿sabe por qué lo hacemos? Porque creemos que ese tipo de cosas nunca nos van a pasar. Hay que quitarnos eso de la cabeza. A mí nunca me va a pasar esto. A mí nunca me va a afectar un temblor. A mí nunca me va... O sea, las cosas pasan, ¿eh? Y la vida da una vuelta en menos de
un segundo puede dar una vuelta de 180 grados. O sea, es complicado de repente, ¿no? Y sabemos de miles de accidentes que han sucedido en el valle, en Tierra Colorada, que de repente nos llegan a cambiar. Y bueno, hablamos de los programas de protección civil. Hablamos que abarcamos el nivel personal, el nivel familiar y el nivel del trabajo. Sí, claro, desde luego. También, por ejemplo, sabemos que en nuestra vida diaria podemos acudir a diferentes lugares. Así es. Puede ser una empresa, a lo mejor voy a un mercado, voy a comprar, voy a una tienda de autoservicio, voy a un hospital, incluso dentro del hospital hay un programa que se llama Hospital Seguro. Dentro del Hospital Seguro su programa comprende qué hacer en caso de, por ejemplo, un incendio o un sismo. Okay. Sí, por eso es importante que nosotros cuando vayamos a un lugar que no conocemos mucho, sobre todo hay que tratar, prever, ubicar. Dice uno, bueno, en caso de un sismo ya más o menos ya vi por dónde voy a salir. Por eso que te agarra de sorpresa también es muy difícil. No quiero decir con esto que generemos temor y que andemos siempre en ello, no, pero de manera inconsciente uno, sin querer, uno va actuando, uno va mirando qué hacer en caso de. Así es. Desde luego, aquí lo ideal es desarrollar muy bien el programa familiar, porque ahí es donde nos pasamos la mayor parte de nuestra vida y además ya conocemos muchos detalles de nuestra vivienda. Además de que en caso de, como en uno de los programas pasados comentaba yo, que fuera en la noche, normalmente se va la energía eléctrica y nuestra vivienda pues ya la conocemos, por eso es necesario que hagamos simulacros también en nuestra vivienda, que transitemos nuestras rutas de nuestras zonas seguras. Ajá. Las transitemos con los ojos aunque sean cerrados, que lo hagamos como si fuera una situación real, porque cuando hay una situación real entonces nos damos cuenta cuánto lamentamos no haberlo hecho antes. Así es, sí es cierto eso, sí es cierto. Relativamente creemos que los simulacros los pasamos por ancho y decimos, no pasa nada, y al momento de que la situación pasa, pues las cosas cambian, ¿verdad? ¿Algún otro programa más que le gustaría comentar? Luego, para un edificio, llámese el edificio que se trata, ahí entra el programa interno de protección civil. Puede ser una tienda de autoservicio, puede ser un mercado, puede ser algún edificio que sea público principalmente, ¿sí? Ahí se desarrollan los programas internos. Además, también cuando hay eventos especiales, eventos masivos, siempre debe de estar precedido de un programa. Okay. De un programa especial. Ese es un programa especial. Si vamos a tener un evento, vamos a, por así decirlo, un baile. Así es. Un baile con, no sé, 500 asistentes, ya no digamos de miles de asistentes, a lo mejor 500 asistentes, más o menos ya tener previsto qué hacer en caso de una situación. Esos son los programas especiales. Todos se hacen en relación a la magnitud del evento. Sí, todo eso tiene que prever. Ok, mire, don Orlando, tenemos por acá un mensaje, dice muy importante y fructífero el tema de protección civil, pero me gustaría que abordaran el tema de qué hacer en caso de quemaduras en casa. Sería de mucha importancia ya que pasamos más tiempo en la casa y en la cocina. Dice, hablo con respecto a los primeros auxilios y cómo reconocer los niveles de quemadura en la piel. Ah, claro, desde luego. Ese es un tema muy importante, pero dentro de ello entra de lo que es el plan familiar. El plan familiar, claro. Familiar. Sí, la verdad es que sí me gustaría abordar ese tema. Específicamente, ¿no? Específicamente vamos a hablar sobre los tipos de quemaduras, así es, los grados que provocan de lesión esas quemaduras también, y cómo tratarlas, porque sabemos que hay quemaduras químicas, están las de, o sea, que son de materiales corrosivos. Ajá, así es. Están las de abrasiones, que se puede considerar también como quemaduras porque es una fricción. Así es. O sea, hay muchas, las de líquidos, por ejemplo, cuando se quema uno con aceite. Así o sea, es. Hay muchos tipos de lesiones que podemos tener en casa. Así es, o luego las que consideramos sencillas, ¿no? Que con el cloro, que con el ácido, siguen siendo quemaduras. Así es, sí, no, y muchas de las veces vemos una quemadura que a veces la consideramos superficial. Sí. El problema a veces no es el grado de lesión de la quemadura, sino también la infección que puede uno contraer, porque queda descubierta parte de la piel. Sí, o sea, ahí es donde puede uno contraer ciertas infecciones y esa quemadura puede tornarse ya de otra manera ya.
ya una lesión ya más seria. Bien, entonces lo podemos tomar en cuenta en algún programa en específico, Claro quemaduras. que sí. Sí, de antemano aquí es importante que entendamos que todo lo que son los primeros auxilios, Sí. vamos a partir a base de los signos y síntomas. Ok. Precisamente en caso de una quemadura vamos a partir de lo que es un signo y un síntoma. Signo, ok, ¿cómo está la quemadura? ¿Cómo la observo? Síntoma, ¿qué es lo que siento? O sea, a partir de ahí podemos iniciar ya lo que es para que podamos entender más lo que es cómo atender unas quemaduras, cómo atender unas fracturas. O sea, la verdad, son talleres que nosotros los hemos llevado a cabo en escuelas, en empresas, en muchos lugares, pero son de muchas horas. Pero claro, este tema me parece muy interesante. De hecho, yo también lo había contemplado, el de quemaduras. También lo podemos preparar para un programa y tratar de enfocarlo un poquito más para que se pueda entender en casa. ¿Qué le parece si hacemos lo siguiente? Bien, el día de hoy en este programa estamos hablando de los programas que tiene Protección Civil, ¿no? Y hablamos que tiene 3 niveles: personal, familiar y en el trabajo, ¿no? De hecho son acordes a cada lugar. Los de especiales, por ejemplo, puede ser hasta también los programas que se realizan cuando hay un volcán cerca, que no es nuestro caso. No es nuestro caso. No, Protección Civil es muy amplio. Sí. Muy amplio, pero cada uno va dependiendo de su gestión integral de riesgos. Así es. Su análisis de riesgos que puedas tener en la zona. ¿Qué le parece, don Orlando? Le hago la siguiente propuesta. ¿Qué le parece si empezamos a tratar cada uno de los programas de manera específica? Por ejemplo, si empezamos con la cuestión personal, bien, y hablemos del familiar. ¿Por qué? Porque la gente nos está escuchando en casa, claro, y está en casita, ¿no? Ahora bien, aprendamos, por ejemplo, si el siguiente programa, por ejemplo, hablamos de lo que son las quemaduras, cómo actuar y cómo tener un programa previo para prevenir quemaduras. Siguiente, hablamos de fracturas, por ejemplo. Hablamos de cómo prevenir, qué hacer en caso de una fractura. Siguiente, podemos hablar del manejo de la energía eléctrica, por ejemplo, que también son temas que relativamente se nos hacen sencillos, ¿no? Pero a la hora de que nos está sucediendo algo, ¿cómo actuamos? ¿Cómo lo hacemos? Creo que tenemos que hablarlo. ¿Cómo ve? Claro que sí, la verdad, comentaba yo, muy extenso esto. ¿Sí? La verdad es que el de primeros auxilios es un promedio de 20 y tantas horas que se lleva. Sí. Hay uno muy concreto, muy sencillo a lo mejor, que se llama 6 acciones para salvar una vida. Son Sí. acciones básicas como primeros respondientes. Primeros respondientes somos aquellos que a lo mejor no tenemos mucho conocimiento de qué hacer en caso de, pero sí tenemos con esto, adquirimos el conocimiento básico, al menos para preservar esta persona, este paciente, que puede ser muchas veces un familiar. Y mientras pueda ser atendido por una persona. A un hospital, o llega otra persona más capacitada que realmente me pueda apoyar, así es, como son los paros cardiorrespiratorios. Son muy comunes. Sabemos que hoy día, debido a la pandemia también, se nos están derivando muchas situaciones similares. Por ejemplo, mucha gente, aunque tiene COVID, no precisamente el COVID lo va a matar como tal, sino que le puede sobrevenir un paro cardiorrespiratorio. Sabemos que las personas que tienen hipertensión arterial, que la están cursando con la infección de COVID también, pueden llegar a sufrir lo que es una hipertensión pulmonar. Híjole. Y esta hipertensión pulmonar deriva en un bloqueo auriculoventricular, que esto conduce a un paro cardiorrespiratorio también. Ahora, es que somos humanos, don Orlando, somos Claro. humanos y nos puede pasar de todo en casa. Entonces, sí, imagínese, si hablamos de qué hacer en caso de quemaduras, en caso de fracturas, en caso de ataques epilépticos, por ejemplo, también es una situación muy fuerte, ¿no? Sí. Siguiente, ¿qué hacer en caso de desmayos, por ejemplo? En caso de un paro cardíaco, ¿cómo lo detecto? ¿Cómo sé yo que es un paro cardíaco el que está sufriendo mi familiar, no? Claro. ¿Y cómo lo enfrento? Entonces yo creo que sí tendríamos que hablar específicamente de cada uno de los temas y pudiéramos hacerlo cada jueves. No sé qué le parece. Sí, desde luego. Esto de los paros cardiorrespiratorios se hace mediante, o sea, para salvar a la vida de la persona al menos, son maniobras de RCCP. Sí, o sea, es un poquito complejo porque no podemos hablar una generalidad. Así es. Que aquí, dependiendo de cada situación, lo mismo sucede con las quemaduras. Si tenemos una quemadura digamos, con sosa cáustica, no podemos ponernos agua como tal. O sea, hay que ver los orígenes para que podamos hacerlo de la mejor manera y lejos de
de ayudarnos nos provoquemos más lesiones. Por Así eso es. es que mejor las cosas yo creo que hay que precisarlas un poquito más. Específicamente, tratando es. cada uno de los temas. Y bueno, el día de hoy pues ya aprendimos que Protección Civil tiene diferentes programas que se aplican dentro de una sociedad, empezando desde la parte personal, familiar, en el trabajo y creo que también en la parte social cuando hablamos de cómo lo enfrenta una empresa que de repente pues recibe muchas personas durante su día, ¿no? Sí, desde luego también ante la presencia de agentes perturbadores.